Bien, pues en esta ocasión vamos a ver lo que son los números reales, los cuales nos van a permitir entender los diferentes conceptos en el cálculo diferencial. Primeramente hablaremos que los números reales, ¿verdad? Están formados por los racionales e irracionales. Los números racionales, a su vez, están constituidos por los números enteros, que incluyen números negativos, cero y números positivos, mientras que los fraccionarios hablamos de decimales exactos, decimales periódicos puros y decimales periódicos mixtos. Por otro lado, en la parte de los números irracionales tenemos, por ejemplo, al pi, el número neperiano, por ejemplo, la raíz de 3 o raíz de 7, etcétera, ¿no? Que no se pueden representar directamente en fracciones. Bien, este sería el mundo de los números reales. Bien, por otro lado tenemos los axiomas. Estos axiomas son importantes porque nos permiten conocer precisamente la propiedad de los números reales. En primer lugar, vamos a hablar de lo que sería de la propiedad de clausura o cerradura. Vamos a tener los números A y B, los cuales pertenecen a los números reales. Entonces yo los puedo sumar y esta suma pertenecer como resultado a los números reales o los puedo multiplicar y el resultado pertenecer a los números reales. De tal forma que al hacer estas operaciones, ¿sí? Me va a dar como resultado un valor, en este caso C, el cual es único para esta operación. Es decir, C no va a ser el resultado de otra operación con estos mismos números, sino únicamente en la suma. Por eso se dice que son cerradas. Observamos aquí la forma en que representamos a los números naturales con una n, a los enteros con una z y a los racionales con una q, mientras que a los números irracionales será con una i. Por otro lado, tenemos la propiedad conmutativa. Esto es decir, el orden de los factores no altera el producto. Por ejemplo, aquí tenemos la suma a más b, que sería igual a tener b más c, o lo que sería el producto a por b sería igual a b por a. Así podemos tener diferentes combinaciones y no importa el orden que los pongamos, nos altera el resultado. Por otro lado, tenemos la propiedad asociativa, es decir, yo puedo agrupar los números de tal forma que me permitan reducir quizás alguna expresión algebraica. En este caso, por ejemplo, tenemos a más b más c. Yo puedo agruparlos como a más b entre paréntesis y más c. Quizás esta agrupación me permita simplificarlo con alguna otra parte de la expresión algebraica. Entonces puedo asociar también como a más b más c. Lo mismo ocurre en el producto. Entonces todo dependerá de la expresión algebraica y la conveniencia de hacer esta asociación. Por otro lado, tenemos la propiedad distributiva, es decir, yo puedo tener dos números en operación suma asociados entre paréntesis y ser multiplicados por otro número. En este caso, en el ejemplo, por el 5. Entonces, al aplicar la distribución, multiplico 5 por 3 y luego la sumo al producto 5 por 4. Y de esta forma obtener el resultado deseado. Entonces, lo que me permite la distribución es aplicar esta operación. Asimismo, tenemos la asociación de identidades, el axioma, perdón, de identidades. ¿A qué se refiere esto? Obviamente, si a un número eh, A le sumo 0, pues me da el número A. Y si a ese número A lo multiplico por el 1, me regresa el A. Por eso se le llama axioma de identidades. Por otro lado, tenemos propiedad de los inversos. Es decir, a un valor A puedo tener su inverso, que sería el menos A. Es decir, del otro lado de la recta numérica. La propiedad de densidad me identifica que un número puede estar en un intervalo dado. Aquí podemos ver que t puede estar entre r y s, es decir, ser mayor que r, pero menor que s. Por eso se le llama propiedad de densidad y esto lo utilizaremos en las desigualdades.
Por otro lado, tenemos los axiomas de los números reales, como es la tricotomía. Es decir, aquí me está diciendo que un valor numérico puede ser mayor que otro. En este caso, eh, puede ser que A sea mayor que B, pero también A puede ser igual a B o A menor que B o A menor que B, A igual a B o A mayor que B. Entonces, estos números son los que pues me ayudan a identificar la tricotomía o los tres posibles valores que tiene un número. No quiere decir que puede tener los tres al mismo tiempo. Por ejemplo, aquí 5 es menor que 7, pero no es igual a 7 ni mayor que 7. 8 mayor que 4, pero no es igual a 4 ni menor que 4. 10 es igual a 10, pero no es menor que 10 ni mayor que 10. Por otro lado, puedo tener un número representado por, en este caso, una expresión algebraica, sí, y puede ser menor que un número conocido como y. Pero eso no quiere decir que esta misma expresión 5x más 2 sea igual a y o sea mayor. Ustedes observan que se conserva una de las propiedades de la tricotomía. Por otro lado, tenemos el axioma de transitividad. Es decir, por ejemplo, yo tengo que A es mayor que B mayor que C mayor que D. Por conclusión, puedo decir que A, pues obviamente es mayor que B. Es decir, trasciende de un valor A mayor que B hasta un mayor valor A mayor que D, puesto que yo puse estas condiciones. Lo mismo ocurre en la parte de abajo o en la última. Otra característica importante es el famoso valor absoluto. Este valor absoluto es muy importante, ya que muchas veces cuando tenemos esta nomenclatura de un número puesto entre barritas, nos hace pensar que este número, pues, siempre va a ser positivo. Pero la realidad es que tiene dos valores, uno positivo y otro negativo. Aquí vemos en la recta numérica, por ejemplo, el valor absoluto de A me da como resultado el menos A y el A. Por otro lado, puedo tener un número expresado en forma algebraica, x menos 4, valor absoluto, y dice que debe ser igual a 3. Aplicando este concepto anterior, vemos que x menos 3 debe ser igual a 3 o la parte negativa, menos, y entre paréntesis, x menos 4 igual a 3. Esto me va a permitir obtener dos valores de x, uno que sería el 1 y otro que sería el 7. Cuando consideramos, por un lado, x menos 4 positivo y por el otro lado, x menos 4 negativo. Pero si ustedes observan, aquí el punto central fue el número 4 y aquí está el número 4. La distancia de 4 a 1 son 3 y de 4 a 7 son 3, que es el valor indicado en la igualdad. Como ven, el valor absoluto siempre hay que considerar estos dos valores a la hora de resolver ecuaciones. En el caso de las desigualdades, estas me sirven para indicar que un número es mayor o menor que otro, como es el ejemplo que estamos viendo. Aquí tengo yo una ecuación, o más bien una desigualdad, o inecuación. Entonces tengo que resolverla bajo los procedimientos comunes del álgebra, que aquí estoy viendo en esta tablita los pasos para encontrar los valores que me están pidiendo y de esta forma encontrar los valores posibles de x. Entonces, por un lado, vamos a tener que x pues va a ser menor o igual a lo que es 32, ¿sí? Y tengo el intervalo que puede ser en este caso abierto o cerrado. Estas desigualdades haremos ejercicios para entender, sobre todo a la hora de aplicarlas. La actividad que se tendrá que realizar será la práctica 1, misma que tendrán en su carro. De mi parte es todo. Muchas gracias.